Cada uno tiene su historia. Y leí y releí en mi casa para emocionarme menos, pero es imposible. Así que les pido, por favor, que presten mucha atención. Esta memoria que fue escrita por el recordado Abel Méndez. El 3 de abril de 1982 no fue un día más en mi vida. Me senté a comer antes de ir a trabajar, comí y me pareció raro que mi papá no comió casi nada. Cuando le digo chau para ir a trabajar, le veo a mi papá que llora. Se ve que él ya sabía. ¿Por qué será que ya no me dijo? Así no me iba a trabajar. Me voy a trabajar, trabajaba en Ayuí, era cajonero. Eso de las 4 de la tarde va don Yuponi y me dice, deja nomás vos de trabajar, anda a tu casa que te están llamando. Tenés que ir a Malvinas, parece que hay una guerra allá. Yo no sabía nada de que había una guerra. En mi casa no andaba bien la tele, entonces no se veía. Ahí me doy cuenta que por eso lloraba mi papá. Le pido que me paguen, pero no me quisieron pagar. Agarro mi bicicleta y me voy hasta lo de Joséi. No sé qué me fui a hacer. Me fui hasta allá. No sabía qué hacer. Y después regresé a mi casa. Llego a mi casa. Mi mamá me cocinó un guiso de arroz. Me sirvió un plato lleno y no terminé de comer. Después me acordaba de ese guiso que dejé en el plato. De ahí me voy a Mercedes. Llego y me recibe un subteniente y me dice, vos sos la salvación. El 12 de abril le escribo una carta a mi mamá y a mi papá, contándoles que al otro día partimos hacia el sur. Le pedía que rece por nosotros para que podamos regresar. Nos vamos en tren hasta Buenos Aires, de ahí hasta Comodoro Rivadavia. Después nos fuimos en los camioncitos del ejército a Caleta Olivia, a cuidar un estado de gas, en una escuela que era nuestra sede. Ahí estuvimos unos días, después de ahí volvimos a Comodoro y de Comodoro sí nos fuimos a Golfo San Jorge en avión. Amanecimos ahí y de ahí nos fuimos a Puerto Argentino. Amanecimos ahí y nos fuimos a Puerto Darwin. Armamos nuestra posición. Teníamos 3 posiciones y de ahí a Ganso Verde. Teníamos contraseñas para identificarnos durante la noche. Nos decían, identifíquense. Teníamos que responder, soldado clase 62 y una contraseña como por ejemplo, está saliendo el sol. Era una frase fácil para que no nos podamos olvidar. Todos los días nos decían, estamos en pie de guerra. Escríbanle a su mamá, pero no le digan que están sufriendo, que están llorando. En Golfo San Jorge le escribo otra carta a mi mamá. Un jefe me da un papel y una virome. Le pido que recen por nosotros. Les pido perdón y les decía que tenía suerte de estar allá. Quería saber también si Andrea, mi novia, ya les escribió. Ella había ido a Buenos Aires a trabajar. Yo iba a ir después. Le había mandado avisar que me iba a Malvinas, que vuelva a estar con mi mamá. Donde teníamos nuestra posición cerca de Darwin, teníamos una virgencita de Itatí. Ahí venía un cura y nos hacía la misa. Un día durante la misa escuchamos una alerta roja. Todos fuimos a nuestra posición, incluso el cura, que tira toda la hostia en el pasto del susto. La bomba cae cerca del altar de nuestra virgencita, hace un pozo, así como hacen los toros, y no revienta, pica y se va como 800 metros. Después de eso, el cura se va. Mis compañeros Fernández Carmelo de Santa Rosa y Omar Daniel Luque de San Luis juntaron las hostias.
y entre los dos se comieron todo lo que había quedado ahí. Se decían, el cuerpo de Cristo, amén. Venía a comer Méndez, me decían, y yo le decía, no. El 1 de mayo fue el día que atacaron Darwin. Nosotros ese día estábamos cerca de Ganso Verde. Nuestros pucará despacharon ese día y murieron muchos. Ya estaban por despegar y no pudieron volar porque había mucha neblina. Ese día agarramos a un inglés que andaba por ahí, cuidando sus cosas, animales, casas. Ellos andaban con una bandera blanca, eran civiles. Quizás ellos eran los que avisaban dónde estábamos. Un día entra a una casa, no se podía sacar nada, pero yo saqué una olla llena de grasa y sal. Pensaba que la olla me iba a servir para cocinar después. Le puse un poco de sal a la grasa y comía todos los días un poquito. En mi bolsillo tenía huesitos, ya estaban secos, pero todos los días le chupaba. Habían días que tenía hambre. Mi cuñado, el hermano de mi novia, estaba en la Cruz Roja. Él me mandaba las tripas de ganso congelados en una bolsa de nylon. Yo chupaba la tripa y después erutaba pasto. Éramos 49 los del grupo de apoyo, tercera sección Regimiento 12 de Infantería de Mercedes. Fuimos los primeros en llegar a ese regimiento. Siempre nos juntábamos un grupito y hablábamos de comida. En un momento hasta creíamos que estábamos ganando, porque aviones entraban a Darwin de los ingleses, aviones que caían. ¡Que vengan los melenudos!, gritábamos. Conversábamos con Carmelo Fernández y Luque de que si ganábamos y nos decían que nos podíamos quedar, ¿qué casa elegiríamos? Ellos querían quedarse y eligieron sus casas y me decían, ¿y vos, Méndez? Yo les decía, no, yo me voy a Tabaí. Los dejé de ver después del ataque del 26 de mayo. Ellos no volvieron. Cerca de mi posición encontré algo así como un pocito. De ahí sacaba agua dulce, porque allá el agua era salada. Y no nos podíamos lavar la cara ni bañar con esa agua. Para eso usaba el agua del pocito que cuidaba, como los otros querían ir a hacer sus necesidades ahí cerca. Para mí morir no estaba mal. Si yo moría, mi familia iba a estar orgullosa, porque morí por la patria. Pensaba que a mi mamá y a mi papá le iban a llevar mi cuerpo envuelto en una bandera argentina. Pero después, un día cuando fuimos a bañarnos, vimos cómo estaban los cuerpos de mis compañeros, mezclados con los ingleses, todos en un mismo lugar, en un corral. Ahí ya no quise morir más. Lo más feo era escuchar todo el día, todo el tiempo, mamá, papá, y pensaba mis compañeros están baleados, gente que gemía y lloraba todo el tiempo. Al ruido del tiroteo, de las bombas, nos acostumbramos, pero a lo otro no. El frío nos mataba, amanecíamos siempre llenos de hielo en el cuerpo. Durante el día tratábamos de no abrigarnos tanto para que después a la noche, cuando nos poníamos la campera, no sintamos tanto frío. A nosotros ya no nos llegaba mercadería, estaba todo bloqueado. El 25 de mayo nos llega, tiraban desde aviones. Ese día comimos galletitas. A la madrugada de ese día, ya para amanecer 26, hicimos un falso ataque. Teníamos información que estaban en un lugar, pero no, esa noche tiramos mucho. Perdimos muchas municiones en falso. Entonces hicimos el retroceso. El mediodía del 26 comimos una oveja. Cerca de las 1 de la mañana íbamos a volver a atacar. Pero se nos adelantaron y atacaron ellos.
Primero, desde el norte, a medida que se iban acercando, empezaron a atacar desde el noroeste y después desde el sur. Y comenzamos con el retroceso, que era lo más peligroso, porque nosotros íbamos últimos, porque nosotros éramos apoyo. Atacábamos nosotros a full, y después mis compañeros tiraban los fusiles. Ellos tiraban solos, o cuando ellos hacían el retroceso, nosotros lo cubríamos, atacando, éramos apoyo. Siempre me imaginaba a un cazador. Después veo que un subteniente me grita, vamos Méndez, vamos. No sé cómo, pero me levanté de un pozo donde caí y llegué a mi posición. Al otro día nos atacaron toda la noche, ya no teníamos nada. El 28, los ingleses agarraron una escuela. Nosotros atacamos esa escuela, la cortamos por la mitad. La guerra tiene sus pausas también. Llega un momento en que nos tenemos que acomodar. Alto el fuego. Durante esa pausa, yo salgo a caminar y veo una vidriera. Parecía una verdulería. Ya vi que había tomate, lechuga y una raíz que parecía batata, pero no era. Más tarde iba a buscar. Estoy en mi posición y le veo a un cabo comiendo leche en polvo. Me acerco y le pido que me convide. No me quería convidar, pero insistía, pero nada. Yo estaba loco. Saco mi arma y le apunto. Y le digo, ¿me vas a convidar o no? Y me convida. Comimos todo el paquete. Vuelvo a mi posición, que sería unos 15 o 20 metros del cabo. Al rato, solito nomás, él me muestra unas uvas que tenía. Hermosas esas uvas. Tráeme, le digo, y me trae. Comí las uvas también. Más tarde, voy hasta el negocio que vi antes. Rompo el vidrio. Entro y como los tomates, la lechuga. Comía como un chancho. Y la otra raíz que parecía batata. Después viene un jefe y me dice, ¿cómo estamos, Méndez? Bien de más, le digo yo. Me dice, escuchá la mermita, era la comida. Sí, ya escuché, le digo. Y me dice, vos no te preocupes, que yo ahora te voy a traer un guiso. Al rato me trae el guiso. Comí todo. Pasa otro rato y llega la comida. Era polenta, con mucha carne. Estaba linda la polenta. Estaba por comer y me dice mi compañero, ¿querés un café con leche? Bueno, le digo. Dije que no iba a comer la polenta. Entonces le saco la carne. Saco el resto de polenta que tenía la carne y guardo en mi bolsillo, donde guardaba los huesitos. Pero antes de que llegue mi compañero con el café, yo ya había comido toda la polenta. Me acordé de mi abuela. Ella decía, si muero, muero lleno. Después de todo lo que comí, me dieron ganas de ir al baño. Hacía mucho que no iba de cuerpo, y si lo hacía como una oveja. Pero ese día tenía ganas. Le pregunto al mismo cabo y me dice, de acá anda derecho, hay un baño. No podía encontrar el baño. Entonces entro a una casa y hago mis necesidades. Cuando ya estaba terminando, ya me había limpiado con un mantel que encontré ahí. El baño nunca lo encontré. Escucho que dicen, ¿quién vive? Fernández, le digo. ¿Qué hace aquí? Me dice. Tengo mucho frío, le digo. Trae una frazada y venía a dormir acá, me dice. Pero me fui a la mierda. Era una casa. Se ve que entraron argentinos. No sé de qué grupo eran. Estaban durmiendo ahí. Fui a mi posición, me quedé dormido. Cuando amaneció me di cuenta que no daba más. Estaba muy cansado. Si no fuera porque salió el sol, moría congelado. Tenía hielo todo el cuerpo. Me buscan para decirme que ya no había más nada, que nos rendíamos. Me costó levantarme. Se escuchaba de todos lados, alto el fuego, pasa la voz. Alto el fuego, pasa la voz. Fuimos, desarmé mi arma. Yo manejaba una ametralladora, una Mac. Tiraba 600 tiros por minuto. Tiraba hasta que quedaba rojo el caño y ahí cambiaba el caño.
La desarmé y tiré al agua. Estábamos yendo en fila sin nada ya. Me llama un compañero y me dice, vení, vamos allá. Fuimos y entramos en un negocio, como un supermercado, había de todo. Rompimos todo, sacamos 2 whisky y una caña. Llené mi bolsillo con alfajores y golosinas. Teníamos que dejar las cosas. Después seguimos y fuimos a la fila. Siguiendo la fila nos llevaron a todos a un galpón, donde esquilaban ovejas. Ahí estaban antes los ingleses civiles que estaban prisioneros, que teníamos los argentinos. Les sacaron a ellos y entramos nosotros. Teníamos que dejar todas las cosas que poseíamos en un lugar. Nos metieron como un corral. Entrábamos 4 en cada uno de esos chiqueros. Ahí pasamos la noche. ¿Qué hicimos nosotros? Entregamos todo, menos la caña y los whisky que guardamos en el corral, debajo de unas maderas, entre la mierda, porque debajo de esa madera había bosta de las ovejas. En el corral estuve con Antonio Morlio, el cabo Almada y el cabo Araya, que era mi contrario. En el campo habíamos tenido una diferencia. Nos habíamos declarado ir a duelo prácticamente, porque me dijo, hijo de P. Casi lo mato cuando me dice eso. Y no va que nos toca estar juntos, pero unos días antes de rendirnos ya habíamos arreglado un poco nuestras diferencias. Yo le arreglé su arma. En el chiquero, el cabo Almada nos junta y nos dice, acá hay algo que tenemos que arreglar antes. Y ahí hablamos, nos perdonamos, nos abrazamos, hasta lloramos juntos. Antonio Morlio era un tipo vivo. Ve que en un lugar del galpón hay lana de oveja y se va a buscar. Empieza a traer a nuestro corral. Hacía mucho frío. Entonces me dice, anda vos también a buscar allá. Y voy a buscar y me ve un inglés y me apunta todo lo que sigue. Y vuelvo corriendo al corral. Le digo a mi compañero, pelotudo de mierda, por tu culpa casi me matan. Esa noche, no sé cómo, tomamos los 4, todo el whisky y la caña. No me acuerdo si le convidamos a alguien. Hace mucho frío, mucho frío. Nos acostamos en una bolsa con un compañero Pérez Hugo. Al rato nos sacan a todos los que estábamos en el galpón y nos llevan a una cámara, donde había una calefacción. Era un lugar bastante chico para la cantidad que éramos. Nos empezábamos a sacar la ropa, ya teníamos calor. Casi nos descomponíamos por lo cerrado que era. Al otro día volvimos al galpón y a la noche nuevamente nos llevan a otra cámara con calefacción, pero un poco más grande. Ya estuvimos mejor ese día. Estando en el galpón nos daban de comer. La Cruz Roja lo hacía. Llamaban por compañías, compañía A, compañía B, comandos. Yo iba en todos los grupos, nos daba comida y postre, todas las veces comía. Hasta que mi cuñado, que estaba ahí en la Cruz Roja, me dice que deje de venir todas las veces porque me iban a agarrar y me van a tratar mal. Estuvimos varios días en ese galpón, hasta que un día nos mandan a todos a bañarnos. Nos iban a llevar a un barco, teníamos que ir a un camalote. Yo ya estaba todo arreglado, supuestamente para ir con mis compañeros, Bernardo Sánchez, Antonio Morlio, Pérez Hugo y yo. Por querer hacerme el vivo, no fui con ellos, ya que cuando nos fuimos a bañar, lo hice más rápido que pude. Ya me terminaba de vestir y viene uno de los jefes ingleses y me vuelve a meter al baño. No pude estar con mis compañeros en el camarote. Cuando nos trasladaron desde el galpón hasta el barco, lo hicieron en una barcaza. Nos pusieron como a las gallinas. Nos pusieron en una bolsa de alpillera en la cabeza y no nos dejaban mirar nada. Adentro del barco había de todo, tiendas, bar, billar. En el barco nos trataron bien, por lo menos nos daban de comer todos los días. Helado comíamos de postre, nos daban en bandejas, en las 2 manos, y nos ponían un cigarrillo en la boca.
Al final voy al camarote con Luna, López y un chaqueño. Éramos los peligrosos. Salíamos a educación física, es decir, a caminar adentro del barco, y 4 personas nos vigilaban. ¿Por qué? Porque hicimos macana. Resulta que a mí me sacaban todos los días a barrer el barco y me daban leche. Comía la leche en polvo, le ponía un poquito de agua y quedaba algo pastoso. Café, té, tomábamos amargo porque no teníamos azúcar. Un día uno de mis compañeros me dice, anda vos que andás bien con ellos, andá y pedíles azúcar. Ya no querían tomar más el té amargo. Entonces golpeo la puerta de nuestro camarote. Cuando hacía eso siempre abrían y le hago señas, tocándome la lengua con los dedos y mostrándole mi jarrito de acero inoxidable que tenía. Ese vasito era de los militares. No termino de hacer la seña y el tipo saca su silbato y lo toca. Vinieron todos. Ahí sí que nos trataron mal. Me pusieron frente a un espejo con las manos levantadas y me apuntaban. Yo me hago que me descompongo y me caigo. Ahí me sentaron en una silla. Luna, mi compañero, no paraba de reírse. Él sabía que yo no era flojo, que me estaba haciendo. Le agarró un ataque de risa. Le apuntaban en la boca, en la cabeza, al oído, hasta en los ojos le ponían el arma y no paraba de reírse. Me cuenta después que era como un ataque de risa lo que le dio. Ahora pienso, ¿cómo vamos a hacer fuego en el barco? Después de ese día, unos cuantos días no nos sacaron del camarote, ni para barrer, pero después de unos días nos sacaron otra vez. Con los cartones de leche hicimos nuestras cartas, jugábamos todo el día al truco. El 13 de junio, un barco de la Cruz Roja Internacional nos busca, en el medio del océano. Ya se veían las luces del Uruguay. Nos pasamos todo a ese barco. De ahí desembarcamos en Bahía Blanca. Nos iban a llevar hasta Mar del Plata, pero dijeron que había mucha gente. Desde Bahía Blanca nos llevan en colectivo hasta Campo de Mayo. En el colectivo leo una oración que decía, tu mamá te está esperando. Y el nombre del muchacho, que no me acuerdo cómo se llamaba. Llegamos a Campo de Mayo y nos tuvieron ahí hasta el 20 de junio. Nos esperaron bien allá, nos dieron de comer. Ese día cuando llegamos comimos lechón, pollo, postre. Ya dormimos en una cama esa noche. A la noche le busco al muchacho que había leído que su mamá lo estaba esperando y le llevo una pata de pollo. A los 2 días recién nos permitieron recibir visitas. Los días anteriores se pasaron preguntándonos dónde habíamos visto granadas o algo, pero no habíamos visto nada. No nos dejaban que nos vean antes porque estábamos muy mal. Yo me fui con 62 kilos y volví con 43 kilos. Y llegó el día en el que dijeron, el que va a recibir visitas, que se quede. Yo me quedé ahí, esperando, y no apareció nadie. No entiendo cómo mis tíos que estaban allá no fueron a verme. Sabía que mi mamá ni mi papá iban a ir. Pero apareció la mamá del muchacho que ya había leído en el colectivo que lo esperaba. El muchacho me presentó a la mamá y me invitó a tomar mate con ellos. Otro día fue la novia de mi compañero Bernardo Sánchez. Tomamos café con ella. Los tíos de Bernardo también fueron a vernos allá. Estando en Campo de Mayo, nos pagan. Eran mucha plata. Un grupo de compañeros se ponen a jugar el truco. Les ven unos jefes y les sacan toda su plata.